noche y el insomnio te visita, detrás de la puerta de tu armario hay alguien que te mira. Debajo de tu cama hay una puerta de madera. Lo único que te queda es estar a salvo, debajo de las cobijas con Clandestina Radio. Buenas noches, mis queridos radioescuchas. Empezamos un nuevo programa en Clandestina Radio Quito, en Noches de Terror, debajo de las cobijas. Un programa que está dedicado para aquellos que no tienen miedo a nada, o que tienen miedo, pero quieren sentir un poco más el terror que muchas veces el hombre necesita para seguir adelante. Me acompañan como siempre en esta noche Axel y Fray desde Cabina Master. Buenas noches a mis vampiritos, a mis vampiritas, a esos zombies, esas zombies que nos escuchan, y saludos a mis compañeros profesores y a nadie más. Buenas noches, espero que le estén pasando muy bien debajo de las cobijas y que nos acompañen todo el programa, porque hoy vamos a hablar de algunas cosas muy interesantes. También vamos a poner varios audios para que ustedes sientan el terror mientras escuchan, así que recomendamos ponerse audífonos para que sientan todo a carne viva. Sí, y es un programa, bueno, no apto para menores de edad, pero nosotros advertimos y ustedes son los responsables si escuchan o no. A continuación vamos a ir con la historia de Clandestina Radio. Hasta eso voy a enviar unos pequeños saluditos. Tengo unos saludos especiales para Danilo Mondragón, mi primo Manuel Calderón, si nos está escuchando por ahí. Un saludo también para Santiago Ceballos de toda su familia. Y si nos están escuchando más familia, repórtense al 09 83 93 06 72. Es el número de contacto de Clandestina Radio, donde nos podrán ustedes poner sus mensajes, sus comentarios, y les esperamos esta noche. A continuación vamos con la historia que plantea el tema del día de hoy. Miguel y Adela, una pareja joven de novios, sube al arco de la casa de Miguel, un sitio que está lleno de varias cajas de gases polvorientos y muy antiguos. Miguel, ¿seguro que estás bien? Debe ser difícil para ti entrar en este lugar, mi amor. Lo es, Adela. Después de todo, mi padre se quitó la vida en este ático. Pero la vida sigue. Si queremos vender la casa, debemos empezar a sacar sus cosas. ¿No crees? Ayúdame con algunas cajas. Ambos empiezan a revisar y mover cajas, hasta que Adela se encuentra con algo. Mira, Miguel, tu papá guardaba cassette. Miguel se acerca a ver y pone una expresión sombría. ¿Qué pasa? ¿Sabías que mi madre murió en este mismo ático? Fue cuando yo era niño. Se colgó justo en el sitio donde lo hizo mi padre. ¡Ay, Miguel! Nunca me dijiste que ella también se había quitado la vida. Mi padre fue quien la encontró y estaba convencido de que su espíritu continuaba aquí. Por eso grababa estos cassettes. Esperaba obtener alguna psicofonía o algo por el estilo. A veces pienso que mi familia está maldita. No digas eso. Será mejor que bajemos a comer algo. Ya continuaremos con esto después. Ambos bajan de la forma más discreta del ático. Al día siguiente, Adela se encuentra en su sala de estar, llorando desconsolada, mientras un par de paramédicos sacan una camilla por la puerta, en la que yace un cuerpo sin vida, cubierto por una sábana. Aquel muchacho es Miguel, pero ¿qué ha pasado? Colgado como su madre y su padre. ¿Por qué Miguel haría algo así? Teo, tú que eres su mejor amigo, ¿sospechabas algo? Pensaba que estaba deprimido por lo de su padre. Teo saca una cinta de su bolsillo. Encontré este cassette en el suelo. Es uno de los cassettes de su padre. Adela lo toma sorprendida. Creo que tenemos que escucharlo. Temblando, Adela entra en su habitación y coloca el cassette en una vieja casetera. Lo enciende y llena de angustia espera hasta que un estridente cortado se reproduce desde el aparato. La grabación
grabación muestra lo que parece el llanto de un hombre mayor, gritando desesperado. Es Miguel. No, suena como su padre. ¿Su padre? No puede ser. Los dos vuelven a poner atención, hasta que en el fondo se escucha un gemido femenino, angustiado y lleno de dolor. La voz del padre de Miguel le pide perdón repetidas veces, antes de que el cassette se quede en silencio. No puede ser. La madre de Miguel no se mató. Fue su padre quien le quitó la vida. ¡Qué horrible! Y apuesto que estaba esperando contactar con el más allá, con la madre de Miguel, para rogarle que lo perdonara por haberla asesinado. Y solo logró grabar una de sus psicofonías, justo antes de colgarse. Y seguro que Miguel escuchó todo. ¡Oh, Dios mío! Estoy seguro de que no puedo soportarlo. Ambos se miran con pesar y se abrazan para consolarse. Debajo de las cobijas con Clandestina Radio. Esa es, mis queridos amigos, el tema de hoy son acerca de las psicofonías. Y a continuación vamos a ir con Axel, que nos va a dar una pequeña introducción de lo que son las psicofonías. Gracias, Pete. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psyche y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Claro, quien no ha visto así por coincidencia, no, un sonido aterrador que uno no sabe de dónde proviene, que a veces llega estando uno en la habitación solo y a veces se escuchan esos sonidos raros como que alguien respira o que alguien está hablando detrás de nosotros y sentimos presencias atrás. Entonces las psicofonías nos pueden ayudar a encontrar esos sonidos para corroborar si son reales. Sí, es muy interesante esto de las psicofonías. Huyendo un poco a lo que es histórico, esto inicia con la invención de, si no estoy mal, Alexander Graham Bell, uno de los primeros científicos que inició en lo que es él buscaba la forma de comunicar de un sitio a otro para evitar eso de los correos, ¿no? Él quería de forma instantánea lograr comunicar un sitio lejano con otro sitio sin necesidad de estar en presentes y a través de un cable. Entonces él fue una de las personas que inicia lo que es el sistema de la telefonía, o sea, de lo que nos hablaba Axel acerca de fonos, ¿no? Que esta palabra psicofonía estaba dividida en dos prefijos, el uno que decía psico, de psiquis, de alma, y fonos, que era la transmisión. Entonces él fue una de las primeras personas, digámosle así, que trató de utilizar este sistema para comunicar, y desde ahí se logra obtener incluso muchas más conversaciones, ¿no? Y les pongo algo como un pequeño ejemplo. Yo hace aproximadamente unos 20 años, hace unos 20 años, mi papá me regaló una radio, un walkie-talkie, un radio transmisor en el que tú puedes conversar con otra persona que esté en otra parte del mundo. Pero este radiotransmisor tenía la novedad que era demasiado antiguo. O sea, era uno de esos radios en los que tú tenías que sacar una antena que tenía aproximadamente, sin mentirte, unos 2 metros de alto. La antena era como no sé si ustedes, tal vez los millennials, los jóvenes millennials, vivieron el tiempo de sacar la antena y desplegarle. Tal vez Axel, ¿no? No, todavía no nací en ese tiempo. Ya, haz de cuenta una caña de pescar, de esas telescópicas que salen. Así eran las antenas de
de esa radio, de esa walkie-talkie antiguo. Ahora vemos que son unas pequeñitas, tipo celulares, que con una antenita, pero siempre tienen antena, porque se manejan con un sistema de baja frecuencia, que eso hace que los sonidos lleguen, y a veces pasa que hay sonidos que se filtran. Entonces yo tenía ese radio antiguo, que aparte de eso utilizaba aproximadamente 6 baterías de 9 voltios. Estamos hablando de 6 por 9, 54 voltios utilizaban esos radios antiguos. Y tenía un botoncito en el que tú tenías que ir ajustando la señal hasta que suene. Entonces yo escuchaba personas que estaban hablando de Cuba, personas que estaban hablando de Estados Unidos, hasta lograr encontrar la frecuencia en la que estaba yo y mi hermano, porque los dos, él tenía un radio también y yo también tenía un radio, y esos radios, como les decía, eran súper antiguos, eran muy antiguos. Entonces nosotros escuchábamos, no sé si tal vez en ese entonces no se hablaba nada de psicofonías y esas cosas, aunque el tema es muy antiguo, ¿no? Ya les voy históricamente a explicarles un poco más, pero nosotros escuchábamos eso. Entonces pudieron haber sido psicofonías como las que vamos en esta noche también a ir escuchando mientras el programa vaya avanzando. Así que, amigos, repórtense, como siempre les digo. Nos pueden encontrar en la página del Facebook como Clandestina Radio Quito, o se pueden comunicar al número de WhatsApp al 09 83 93 06 72. También tenemos la página de Twitter @clandestinauyo. ¿Algún tema, algo que debas acotar, Fray? Sí, si quieren comenzar a hacer estas grabaciones, ¿no? Deben ir a algún lugar donde sientan que es pesado. Ya saben que las energías hay en todo el mundo, ¿no? Hay energías tanto buenas como malas, y hay energías que son pesadas. Y en esos lugares pueden grabar una psicofonía. ¿Y cómo grabar una psicofonía? Es muy fácil, pero eso sí corre bajo su propio riesgo, ¿no? Como siempre les digo en todos los programas. Cualquier equipo puede ser que tenga grabadora, puede ser un grabador digital o un ordenador portátil, que es más práctico para escuchar las psicofonías. Incluso puedes instalar programas. Creo que ya existen programas que hacen que tu smartphone se transforme en un tipo radio. Claro, cualquier celular ahorita con la grabadora normal le ponen y pueden escuchar. Claro que hay otros programas que les sirven más, como agudizan más las frecuencias que hay por ese lugar. Entonces, en ese caso deben utilizar, si van a utilizar grabadoras antiguas, no deben utilizar unas cintas que no sean utilizadas, porque las reutilizables saben quedar a veces en los borradores de las que tenemos. Entonces siempre comenzar así las psicofonías. También, como digo, debe ser en un lugar, o es que hay dos, puede ser en un lugar o muy espacioso, o por lo contrario muy cerrado, porque ya digo, las energías se presentan en cualquier lado. Entonces pueden cargarse de energía pesada, y ahí pueden comenzar a hacer los experimentos de psicofonías. Sí, no, estaba escuchando también mientras preparaba el programa que muchas veces hay psicofonías que la gente, o sea, no cree, no. Hay mucha gente, como les digo, amigos míos, hay mucha gente que no cree, o mucha gente que tiene mucha fe en esto. Buscan, como en el cuento que escuchamos, en la historia que escuchamos, que el padre de Miguel quería comunicarse con su esposa y pedirle perdón en el más allá, porque él sentía ese dolor de haber hecho algo malo. Entonces él buscaba una forma, y mientras yo investigaba el tema que tenemos que tratar en esta noche, miraba que hay mucha gente que incluso ocupa equipos sumamente antiguos como fonógrafos, o incluso esas grabadoras de discos LP, porque dice que muchas veces el sonido, cuando es más antiguo el equipo, el aparato, tiene mucha más energía, porque ya ha venido ganando energía en el tiempo en el que ha estado funcionando. A continuación tenemos un tema con Axel
Él nos va a hablar es uno de los primeros, él creo que tiene el tema del primer, que digamos así por chiripazo descubrió. Gracias, Vito. Friedrich Jürgenson, nacido el 8 de febrero de 1903, en Estonia, en las vacaciones del verano de 1959, estando junto a Mónica, su mujer, intentó registrar el canto del pájaro pinzón para realizar un documento. Dispuso para ello un pequeño magnetófono cerca de un bosque a las afueras de su casa, y guardó silencio mientras el sonido de los pájaros se registraba en el aparato. Haciendo varias tomas, decidió escucharlas dentro de la casa. Reprodujo la cinta y comenzó, según él, a escuchar lo grabado y comprobar lo que no se había producido ningún error. El audio era nítido y se escuchaba a la perfección el trinitar de los pájaros, pero comprobó que en la grabación aparentemente alguien imitaba el trinitar de los pájaros, hablando en noruego. Desechó la grabación, pensando que alguien se había introducido dentro de la zona donde él estaba, sin que Jürgenson se percatara de ello. Al día siguiente, repitió la operación de grabado en la misma zona, poniendo cuidado de que nadie anduviera a varias decenas de metros del aparato. Y de nuevo, al reproducir la grabación junto al canto del pinzón, una nueva voz se escuchaba perfectamente. Pero en esta ocasión creyó reconocer la voz de su madre fallecida, diciéndole que algo que solo él conocía. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Y a continuación vamos a compartirles la psicofonía de Friedrich, ¿cómo era el nombre? Friedrich Jürgenson. Bueno, pongan mucha atención y como decía Faray al inicio, si es posible unos audífonos, unos cascos, como dicen en España, para que ustedes puedan escuchar esta psicofonía. Vamos a ponerles una repetición. Clandestina Radio, música de contrabando. Ahí va. Espérenme un momentito. Siempre nos hace la jugada en las noches debajo de las cobijas. Como podemos escuchar de fondo, no sé si ustedes también lograron percibir aquí en la cabina, de fondo se escucha el trinar de los pájaros. Sí. Y en medio del trinar de los pájaros, bueno, es una voz ¿de dónde era él? ¿De Bélgica? ¿Belga? No me acuerdo de dónde era, pero bueno, y le dice mi pequeño Friedel, porque ese era el nombre de cariño con el que le trataba a su hijo, ¿no? Se oye clarito que está la voz de una mujer, es una voz de mujer que dice Friedel. O sea, lo que logramos nosotros escuchar es Friedel, pero si supiéramos el idioma en el que está hecho la psicofonía, supiéramos qué dice, ¿no? Y es real porque esto ustedes pueden encontrarlo en cualquier canal de YouTube, en cualquier sitio. Esta es una de las primeras psicofonías. Como les digo, como decía Axel, de puro chiripazo, ¿no? Que él estaba tratando de encontrar el trinar de los pájaros, grabar, porque él fue una de las primeras personas que también quiso ocupar el sistema de Alexander Graham Bell. Entonces, a continuación, ¿algún comentario? De hecho, es muy curioso porque también de lo que estaba hablando antes de las psicofonías, también hay otro punto, ¿no? Que es conveniente utilizar un ruido de fondo como portador, como pueden ser en este caso las aves que estaban él grabando, y entonces escucha este ruido. O también pueden utilizar una fuerte de ruido blanco o un soplido, porque en el viento se escucha mucho, ¿no? Por eso pudo escuchar ese sonido que hicieron las aves. Y ya pues cuando las grabaciones ya estén ocupadas deben subir, eso sí, el control del volumen automáticamente
para que sepan la grabación. Claro, como él dio mismo el chiripazo ese, fue especial, ¿no? Porque, o sea, yo sí escuché más o menos como que al principio habló y después otra vez dijo otras cosas, ¿no? Como algo de son o algo así como que hijo. Entonces es muy curioso como las personas que están en el más allá tratan de contactarse, ¿no? Con las personas queridas. O sea, es como les decía yo, no sabemos muchas veces, no hay nadie, o si existe alguien que se reporte, que haya regresado del más allá, que haya estado en el cielo o en el infierno. Lo único que podemos ver es una obra de Dante Alighieri, que es hecha hace cientos de años, La Divina Comedia, una historia en la que él trata de que él viajó al cielo, al infierno y a los placeres que existían en el cielo y en el infierno. Pero Sí, no sí, hay, sí. hasta la fecha no tenemos un conocimiento de alguna persona que haya regresado. Hay muchos que sí, dicen que han regresado, que tal vez tienen un mensaje para nosotros y bueno, hasta la fecha se han comprobado que muchas veces este tipo de mensajes son falsos, porque hay mucha gente que quiere aprovecharse, digamos en este caso, de la inocencia de muchas personas. Entonces, esa es una psicofonía y como les decía, es una de las primeras que se grabó. ¿Algún Claro, tema, Axel? de hecho, antes de comenzar con Axel, yo leí la Divina Comedia pensando, no, que era de chistes, que algo divertido, no, pero es, claro, así uno se confunde, ¿no? Cuando no sabe acerca de la historia, pero de hecho es una muy buena historia, recomendable para esta cuarentena. Como siempre les recordamos que por favor no salgan de sus casas, porque pueden ser una de las personas que regrese después de la muerte. Por favor, no salgan de sus casas, quédense. Y como digo en la Divina Comedia, claro, él visita todas las bailas del infierno para volver, ¿no? Tratar de volver y de ahí conoce toditos los pecados y sigue avanzando y avanzando y deja a amigos incluso atrás. Y, o sea, es muy interesante para ver, en serio, es muy recomendable. Ahora sí, seguimos contigo, Excel. Gracias, Bray. También recalcando lo que dicen que la psicofonía también se da en la ventriloquía, lo cual se trata de una de las primeras teorías explicativas al supuesto fenómeno. Y algunos también dicen, varios científicos dicen que los sonidos que decimos normalmente, que hablamos, vamos por ahí caminando y conversamos o algo, se quedan grabados en el aire. Así normalmente. Entonces, cuando alguien va con un celular grabando algo, es que se escuchan a veces sonidos que ni siquiera tienen que ver con los lugares en donde están. Claro, había, no sé, una película creo que es, o algo, incluso, creo que es incluso un experimento que se hizo por medio de la NASA, en el que mandaron un audio que creo que fue en 1960 aproximadamente, que mandaron un audio al espacio para ver en cuánto tiempo este logra retornar, porque como sabemos, esto es algo que las personas que hemos estudiado física o sabemos física, es una ley del sonido, es que cuando tú lanzas un sonido contra algo, este sonido regresa. Sí, sí, sí. Claro, muchas veces es incluso el mecanismo con el que se manejan las personas no videntes y los murciélagos. Ellos lanzan un chillido como una sonda. Claro, y con eso se ubican. Eso, Sí, y sí, se sí. ubican y regresa. Entonces, este experimento quisieron hacer para, para poder identificar la distancia a la que se encuentra el universo, ¿no? Bueno, hasta ahora no tenemos, creo, resultado de eso. Pero volviendo al tema, es muy interesante esto de esperar. Yo digo, habemos muchas personas tal vez que estemos ahora, en este instante, queriendo conversar con alguna persona que ya no está con nosotros, ¿no? Querer decirle incluso muchas cosas. Porque pasa que hay mucha gente que murió repentinamente, no tuvo tiempo para despedirse de nadie. Yo creo que eso también es un canal que se queda abierto de comunicación.
se queda abierto cuando no existe una palabra que finalice la conversación, ¿no? Porque es como aquí estamos nosotros en el programa, siempre al final, buenas noches, nos despedimos de todos ustedes y ahí finaliza el mensaje. Pero yo creo que a veces hay muchos entes, muchos seres que no lograron despedirse de sus seres amados y tal vez tratan de esta forma de contactarse. Claro, De contactarse, claro. contactarse. Claro, también si quieren grabar una psicofonía, sobre todo es paciencia. La paciencia es una virtud, ¿no? Entonces es indispensable a la hora de este experimento de grabar las psicofonías y puede tomar mucho tiempo, pero eso sí, deben prestar mucha atención a los sonidos, a todos los sonidos que puedan producirse durante la grabación y no deben dejar el equipo de grabación y despreocuparse hasta el momento de escucharnos, sino deben estar atentos siempre ahí, porque a veces los sonidos son complejos. Por ejemplo, un crujir de una madera también puede ser mal interpretado como una psicofonía, ¿no? Pero por eso debemos estar atentos, porque a veces hay también errores, ¿no? Que uno dice, no, pero esta es una psicofonía, y al final, investigando, ya se da cuenta uno que es un sonido que nada que ver, que ni al caso. Compartiéndoles también una historia que si pueden verla en YouTube sería muy muy buena, pero bajo su riesgo también. Después de que Friedrich empezara con la psicofonía, salieron más investigadores, varios de ellos médicos y juristas, que solo con 15 años ya iniciaron sus primeras psicofonías. Fueron galardonados en varios países y después de varios años se encontraban celebrando en una casa varios de los que hacían psicofonías. Le pusieron una grabadora en el sótano, donde se dice que se escuchaban voces, que gritaban, se escuchaban campanas, y ellos se fueron a la fiesta relajándose. Entonces, después de 10 minutos volvieron y escucharon un ruido que decía, agua, agua, me ahogo. Y se escuchaban también chillidos, campañas y voces terribles y agonizantes. Y de repente una voz de mujer que parecía salida del mismísimo infierno gritó, ya te tengo, José, te mataré, te mataré. Escuchando esa grabación había un José, un embajador que a los pocos días murió ahogado. En ella también se escuchan más nombres de los presentes. Después de esto, la cinta fue analizada por muchos profesionales de lo paranormal, y todos afirman que es la grabación más escalofriante y realista escuchada jamás. Sí, eso también tenemos, pero no lo vamos a pasar todo, no, lo vamos a dejar con la intriga para que ustedes bajo su propia responsabilidad escuchen. Yo ya la escuché completa, es totalmente traumatizante para alguien que no tenga bien los nervios bien puestos. Vamos a continuación con otra. La historia de esta psicofonía es que estaban conversando en una radio entre dos personas, y en el momento que entra una llamada, una persona empieza a hablar con ellos y hay una voz que se cola en la llamada. Vamos a escuchar. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Rodi Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importante. No sé si lograron escuchar. Vamos a ponerla de nuevo. Vamos a ver la palabra. Hay una palabra que dice. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Rodi Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importante. Para los que sí lograron escuchar y los que no lograron escuchar, la palabra que se dice es "qué alumno". Es como que estaban entre dos entrevistadores conversando entre ellos en la radio y una voz se cola en medio de la conversación diciendo "¿qué alumno?". Claro, pero se escucha bien, o sea, deben tener también unos oídos súper fuertes y súper desarrollados para escuchar, porque en serio sí dificulta un poco. La primera vez yo la verdad no escuché mucho, escuché susurros,
pero ya prestándole ya bastante atención. Por eso digo, estén con audífonos para escuchar estas psicofonías, porque sí se escucha. De hecho, yo escuché el que, pero no escuché el completo. O sea, yo sabía que dijo que, pero de ahí fue una sorpresa, ¿no? Que dijera totalmente que alumno. Puede haber sido algún conocido, ¿no? Algún profesor, tal vez, de alguno de ellos dos. Y que puede haber dicho, tal vez uno de ellos de niño, haberle dicho a ese profesor, ¿no? Que quería salir por la radio, que le escuchen la gente. Entonces él, como última fe, no, va y se cola en el audio ese y dice, ¡qué alumno! Sí, o sea, eso es lo interesante de esto. Porque muchas veces, como les decía en la conversación que tenemos, muchas veces pasa que hay momentos de silencio. Muchas veces en las personas que estamos conversando, y en esos momentos se logran colar estos sonidos. Como decía Efray, no sabemos si son muchas veces producidos por la madera, porque la madera produce sonidos, ¿no? Uno como músico también se ha dado cuenta que muchas veces casi todo en la naturaleza produce sonido. Cuando hay un temblor, un terremoto, las placas tectónicas producen un sonido de como que se crujen. Entonces muchas veces también se puede confundir eso. O sea, sonidos, ¿no? Es que claro, hay sonidos en todas partes y cada uno produce uno diferente, ¿no? Y como estamos diciendo, para escuchar las psicofonías ya saben que deben escuchar con audífonos, y hay que entrenar de hecho al oído para escuchar psicofonías. Como yo digo, yo no escuché la primera vez, por eso le puse bastante atención, porque las voces de psicofonías suelen ser muy débiles, bastante bajas. Claro. Y muchas veces están eclipsadas por los ruidos del fondo que saben ser mucho más fuertes. En este caso de esta psicofonía estaban hablando los dos, y por eso el sonido que habló, ¿no? La voz se escuchaba muy débil. Ya digo, usar auriculares, especialmente, claro, las que cubren las orejas, no completamente, para estar aislados del exterior y escuchar eso correctamente, centrándose siempre en lo que escuchamos. También es conveniente, ¿no? que sea escuchada por un mayor número de personas, porque a veces nosotros nos damos a la idea, ¿no? De escuchar una cosa y después significa otra cosa. Entonces, si están con familiares cerca, háganles de escuchar para que también saquen sus propias conclusiones. Otro tipo también de psicofonía son las que trata de explicar esto, son las ondas estacionarias. Dicen que son aquellas que, por ejemplo, un chico está hablando en el 2008 de lo que sea, conversando con alguien así, y de repente escucha, por ejemplo, viva un tal país, pero así sin que él lo haya dicho, grabando esa conversación, por ejemplo. Otro también dice que las psicofonías se dan a hechos ocurridos al pasado. Por ejemplo, yo puedo ahorita estoy hablando con ustedes, y después de unos años puede que yo venga acá con una cámara y ponga para ver si se graba una psicofonía, y es nuestra conversación que se está dando ahorita. Una de esas también es otra teoría. Claro, ya decimos, ¿no? Que cuando escuchen estas clases de psicofonías, de entre más personas mejor, ¿no? Para que sea más fiable la interpretación y no caiga en errores o caiga en cualquier sonido como que, es del vidrio, es la madera, no, es que ahorita comenzó a temblar algo. Y entonces, ya digo, entre más personas es más confiable la interpretación. Claro. Yo, tengo no casi psicofonía, en ese caso sería ya más presencial, porque yo incluso vi a la persona que gritó. Yo soy un amante de la pesca, me encanta mucho, y por lo general viajo a Cuenca, y cuando viajo a Cuenca me voy a pescar en los ríos. Entonces esta vez nadie quiso irse a pescar. Yo tomé mi caña de pescar, bajé al río, a un sitio que mucha gente incluso tiene miedo a bajar, porque el camino, la bajada es sumamente complicada y difícil. Y estando ya metido en el río, yo pescando, escucho mi nombre. Fito. Regreso a ver. Nadie. Yo dije, tal vez es algún primo mío que bajó detrás de mí y me está buscando, ¿no? Porque ahí siempre es bueno irse entre dos personas al río. No por miedo, sino porque si tú te caes,
hay alguien que te ayude a sacar. Claro, por seguridad. Por seguridad. Entonces seguía yo pescando, me paro en una piedra muy cerca al río, estiro la caña de pescar, lanzo el speiner, y en el momento en que lanzo el speiner escucho nuevamente mi nombre, Fito, y regreso a ver, y estaba una persona, les prometo, 100% real, estaba una persona parada a unos 20 metros de mí, con un casco amarillo, botas amarillas, me acuerdo muy claro hasta ahora, una camisa a cuadros, verde y habana, y un pantalón habano. Estuvo parado, nos quedamos viendo, yo volví otra vez a la caña, fue algo involuntario, fue como regresarle a ver automáticamente y enseguida salirse de esa escena. Claro, como no prestarle atención a... Claro, no más que nada porque cuando tú pescas tienes que estar atento de que no se hunda mucho el cebo o el speiner que se le pone a la trucha, porque si se hunde mucho se queda trancado en las piedras, entonces uno no puede estar de curioso. Entonces fue instantáneo, regresé a ver, oí mi nombre, regresé a ver y desapareció. Entonces hay muchas, y después de un tiempo caminando y conversando con mucha gente del pueblo donde me gustaba ir, había muchas personas que decían que en esos sitios habían muerto mineros. Entonces ahí llegué a concatenar la idea que yo vi una persona que era como un minero, ¿no? Porque tenía botas, casco, protección, y entonces eso fue una experiencia propia que logré vivir. A continuación vamos a poner otro tema para que nos alcance la noche, porque son muchas psicofonías que tenemos. Esta es en el idioma español, les pongo una explicación. La palabra furcia significa como prostituta. Entonces, esto se logró oír en una conversación, en una grabadora de esas de teléfono que muchos tenemos en las casas. Ahí les va. Vamos a ponerla de nuevo para que la escuche. La historia de esta psicofonía es que la persona estaba llegando a su casa, ¿no? Y vio en la grabadora de mensajes el botoncito rojo que significa que hay un mensaje pendiente. Entonces la persona lo único que hizo fue aplastar el botón de play para que se reproduzcan todos los mensajes que le llegaron, y escuchó esto. Y la persona que cuenta, la que escuchó, dice que es la voz de su abuelita. Claro, es que sí se escucha una persona muy mayor, de hecho, con una voz muy ronca. Claro, puede ser que haya enviado un audio, ¿no? Desde el más allá para, no sé, tal vez darle una premonición a la persona o alguien, ¿no? De que tal vez furcia dijo que significaba ¿qué? Prostituta. Claro, entonces, o puede ser que algún familiar esté por ese mal camino o tal vez alguien se vaya a casar con alguna persona así, ¿no? Entonces, más como prevención, ¿no? Yo creo. También hay, para hacer, ¿no? Las psicofonías, ya digo, deben irse a lugares donde hayan escuchado que hay estas cosas. Por ejemplo, los hospitales, los hoteles abandonados, las casas abandonadas, son unos lugares perfectos para escuchar psicofonías, ya que los sonidos son muy vivos ahí, porque hay una aura muy pesada que a veces a uno le hace no sentirse mal, porque a veces cuando uno está en un lugar con una energía pesada, trata uno mismo de irse de ese lugar, trata de irse de ese lugar, porque como es muy pesada el ambiente mismo de ahí, como que uno se siente mal, se siente como decaído. Entonces, ya digo, si tienen bajo su propio riesgo, eso siempre digo, si quieren escuchar una psicofonía, mismo vayan a lugares así abandonados y escuchen, ¿no? En los cementerios también es una muy buena opción para grabar las psicofonías, pero es mucho sonido también, es mucho sonido que se puede malinterpretar, como ya digo. También hablando de las psicofonías,
voy a decir dos películas las cuales se tratan de psicofonías. Son muy buenas, tienen que verlas, pero bajo precaución. Se llama White Noise. Un arquitecto cree que su esposa muerta está utilizando un dispositivo electrónico para comunicarse con él. Hablando también de que hay varias películas y también en YouTube se pueden ver varias psicofonías, y hablando de eso dicen que varios youtubers, cuando por ejemplo están viendo algo, se meten a YouTube, ponen cualquier video y escuchan así sonidos que ni siquiera los youtubers saben cómo explicar, o aparece algún fantasma o algo, se mueve algo sin que ellos sepan. O sea, sí, es muy interesante. Yo creo que esa película, no sé si es con Michael Keaton. Es con Michael Keaton, me parece que es con Michael Keaton. Sí, ya ve, no estaba mal, señor Axel. Y es interesante esa película porque esta persona al final logra liberarle a su esposa o sea, incluso logra identificar al asesino de su esposa a través de las psicofonías. Es muy interesante, es muy buena, muy recomendable para esta cuarentena, ¿no? Aparte de eso, como decía el señor Fray, quedémonos en casa. En casa estamos más seguros. Esperemos que todo esto pase y llegará un tiempo en el que podamos ya volver nuevamente a la vida normal, aunque de aquí no creo que vuelva a ser normal las cosas. Vamos a escuchar otras psicofonías. Esta psicofonía tiene algo interesante. Es de una niña, se escucha la voz de una niña que seguramente no supo que ella murió. Vamos a escucharla. En el fondo se puede escuchar una palabrita. Vamos a ponerle de nuevo para que la escuche. No sé si aquí Fray o... Claro, de hecho se escucha, sí, ¿no? Claro, se escucha de hecho que dice, tengo miedo, mamá, tengo miedo. Y dice dos veces, tengo miedo. Se escucha, claro, dos veces. Entonces, pasa muchas veces, como les decía, que la persona no se enteró que ya murió, o no sabe que verdaderamente... Este es un poco más un tema más profundo, en el que podríamos analizar lo que es la existencia del cielo y el infierno, y ahí podríamos ver, ¿no?, que tal vez hay mucha gente que no cree en el infierno, que no cree en el cielo, que no cree en nada. Entonces tal vez es una psicofonía del más allá, en el que la hija, dice, ¿no?, la persona que logró captar esta psicofonía, que era su hija que le decía que tenía miedo en el lugar donde estaba. Entonces eso es algo para que, como les decía, compartamos, ¿no? Muchas veces habrá muchas personas que crean, otras que no tengan ni idea, y otras que creamos que estamos locos todos. Pero todos los locos muchas veces en su cordura logran encontrar el equilibrio. Claro, es que todos en una parte estamos locos, ¿no? Pero debemos saber qué tan locos estamos. También en esta misma no se escuchaba tan fuerte, ¿no? Porque, claro, tal vez no utilizan ecualizadores de voces de esos programas que sirven para ecualizar, ya que hay muchos, ¿no?, que son gratuitos. Ya digo, si quieren hacer psicofonías, hay ecualizadores de voces que son gratuitos y les permiten filtrar las voces que están de fondo con mayor claridad, las cuales pueden contener una voz psicofónica, como pudimos escuchar en el anterior audio. Una historia de un chico que ni siquiera quería grabar una psicofonía, así se le cruzó así de chiripazo. Es de Alfonso y su familia. Estaban pasando por momentos angustiosos, debido sobre todo a la pérdida de todos sus ahorros, a través de una cooperativa de la vivienda, que además le dejó sin trabajo, lo que motivó un sinfín de deudas y compromisos que no pudo atender. Cuando más lo necesitaba,
Alfonso obtuvo respuestas a través de esos mensajes, que le dieron fuerzas para seguir adelante, lo que se tradujo en que a los pocos días, Alfonso encontró un nuevo trabajo. Lo ocurrido a Alfonso, lejos de infundir temor o preocupación por lo que puedan cuestionar los especialistas, le ha servido para comprender mejor esta vida, guardando la cinta del video como uno de sus mayores tesoros para acabar diciendo: a diferencia de otras personas que han escuchado la cinta, yo no sentí miedo al oír el mensaje. Para mí es claro y preciso. Es de mi madre y de mi hermana. No sé si esto tenga una explicación científica o técnica, pero a mí me ayudó a comprender que quienes mueren no dejan de estar con nosotros. Claro, en una parte es muy real, porque claro, nosotros sentimos, ¿no? A veces que las personas que se han ido pasan con nosotros, ¿no? De vez en cuando sentimos esa presencia, ¿no? Y nos sentimos tranquilos por lo que a veces nos entra un sentimiento, no recordamos de esa persona, cómo era. Por eso yo digo, un consejo que les doy aquí es que vivan su vida, ¿no? Si una persona muere, vivan su vida lo mejor que puedan, brinden a veces por esa persona, digan, extrañenla, ¿no? Lloren a veces, pero vivan su vida, porque también debemos dejarles a las personas irse. Cuando es el momento de irse, es el momento de irse. Claro, es parte de la vida. Como decía, hay un poema de un escritor que dice: nacimos para morir. Es real. Entonces vamos a continuación a escuchar otra psicofonía que tenemos, en la que esta psicofonía es en la que una persona empieza a preguntar en un sitio que cómo es allá, el sitio donde él está. Entonces la mujer le responde. Vamos a ir con la cinta. Vamos nuevamente. No sé si lograron escucharlo algo. Yo logré captar, es dimensional. Sí. Lo que pasa es que la historia de esta psicofonía es que la persona sabía que en ese sitio había muerto alguien y estaba preguntándole cómo es el sitio donde tú estás tú. Entonces él espero no en la grabación encontrar algo y se dio con esto, en el que responde: es adimensional. Es adimensional. Claro, sabemos muchas veces que el espacio no tiene dimensión, es infinito. Entonces no sabemos muchas veces a dónde vamos, a dónde van nuestros muertos, ¿no? Y aquí también tenemos otra más. Vamos a seguir poniendo para que nos alcance la noche. Esta es muy clara, tengan un poquito más de oído, es muy clarita, se va a escuchar, en la que una niña llora y empieza a reclamar algo. Vamos a escucharla. Se logra escuchar claramente cómo el espíritu, digamos así, tratan de comunicarse, ¿no? Aquí me piden otra vez que repita. Vamos a ponerle, pongan mucha atención.
Podemos escuchar claramente, ¿no? Se escucha muy claro, de hecho muy claro, pero una curiosidad que tengo, o sea, siempre las psicofonías siempre son así, no distorsionadas, pero esta voz de aquí comenzó tierna, como la de una niña, ¿no? Como una niña tierna, y comenzó, a medida que pasaba, se comenzó a hacer un poco más grave, un poco más pesada la voz, más terrorífica. Sí. La historia de es que se estaba grabando, ¿no? Estaban preguntándole a una niña que había muerto en un sitio. Entonces esta niña empieza a decir, mamá, no tengo mamá. Le empiezan a preguntar, ¿cuál es tu mamá? No tengo mamá. Pero después, si ustedes logran escuchar la psicofonía, en un momento dice, Raimunda. O sea, a una señora que se llama Raimunda, dice, Raimunda, ella es mi mamá. O sea, seguramente era la persona que le criaba, o lo que le crió a esa persona. Entonces es lo que se logra identificar en esta cinta. Claro, y me da mucha curiosidad porque recordemos que los demonios no tienen, ¿no?, una madre. Entonces, claro, puede ser. Por eso les digo, muchas veces tengamos cuidado con lo que hacemos. Nosotros aquí este programa lo único que buscamos es entretener, es hacerles que la noche no sea un poco más llevadera, porque después de esto tienen que ni ganas de salir al baño. Tienen que dormir con los muñecos ahí alrededor, taparse debajo de las cobijas. Eso, y debajo de las cobijas con Clandestina Radio. Vamos a escuchar unos pocos, ya mismo se nos acaba el programa, pero nos podemos alargar un poquito. Sí. Para seguir compartiendo un poco este tema. Como les decía, nosotros muchas veces, ¿cuál será mi pregunta? Y mi pregunta es esta noche también para los que están escuchándonos y para los que están aquí en cabina, es ¿cuál es el afán de nosotros de tratar de contactarnos con más allá? Sí. Bueno, yo tengo una teoría, bueno, dos más o menos, pero que se dividen, ¿no? A veces las personas tratan de contactarse con sus seres queridos, esa es mi primera teoría. Entonces, por el afán de encontrarse otra vez con las personas que amamos, tal vez hacemos cosas que nos llevan a hacer barbaridades, ¿no? Como es el caso de las psicofonías o de los juegos de Ouija, que nos hacen tal vez encontrarnos con espíritus que nada tienen que ver con nuestra persona querida. Entonces por eso digo, vivan lo que tengan que vivir, vengan a veces por la persona que ya se murió, pero déjenla ir, no estén atrás de ella, porque ella ya vivió su vida, o él ya vivió su vida, entonces debemos vivir nuestra vida. También la otra teoría que tengo es por curiosidad, ¿no? Porque hay personas curiosas que a veces... Hay personas curiosas que a veces no nos dejan con la duda, y tienen esa intriga que nos lleva a todos a hacer cosas indebidas, ¿no? Entonces, a veces por esas personas es que también conocemos de algunas cosas que son graves, que salen en películas así de miedo, por esas personas que a veces son aventureras de lo paranormal. Y yo tengo una historia, pero no es tan como psicofonía, pero me ocurrió. Un día yo me estaba levantando de mi cama tranquilamente y veo a una señora parada al lado de mi teléfono. Era mi tía, una tía que tengo en José Huango, que falleció. Entonces, horas antes de que falleciera, yo le vi al lado del teléfono parado y me estaba llamando. A lo que me despierto y me paro de la cama, se desapareció. Y después que regresó de la escuela me entero de que ha muerto. Esas son premoniciones, ¿no? Otro caso que tendremos también aquí que tratar con los estudiosos de Clandestina Radio Quito, ¿no? Y como les decía, muchas veces, y me parece interesante lo que decía Frey, muchas veces buscamos, ¿no? O a veces la culpa, como la historia que escuchamos de aquí en Clandestina, la culpa fue la que le hizo a él tratar de comunicarse con su esposa, que estaba muerta. Entonces, yo digo muchas veces, ahora ya se ha vuelto normal. He visto que hay muchos programas, tanto en televisión, en internet, en radios incluso, no sé si hayan más, que hay personas que ya van a sitios donde ocurrieron masacres o ocurrieron muertes violentas, para lograr captar este tipo de psicofonías.
y muchas veces ponen en riesgo su vida, ponen en peligro su vida, porque no saben que así como existe un mundo material, también existe un mundo inmaterial, un mundo en el que nosotros no podemos ver, pero que está ahí presente, un mundo en el que si tú lo molestas, él te molesta, pero si tú no le molestas, vivimos tranquilo, porque eso incluso hay algo histórico, les voy a contar, en la Biblia incluso está testificado, y para los que creen en la Biblia van a encontrar este relato en el que habían unos brujos a los que el rey Salomón iba siempre a pedirles consejos, y entonces ellos hacían un teatro en el que supuestamente decían que asomaba un espíritu y voces hablaban y les daban consejos, pero oh sorpresa, justo cuando van a hacer esto se aparece el espíritu del profeta. No estoy bien el nombre del profeta, supongamos que era el profeta Samuel. Justamente aparece el profeta Samuel enfrente de estos disque brujos, y ellos se quedan totalmente locos. Se dieron cuenta que lo que ellos estaban haciendo, estaban abriendo una puerta al más allá y estaban haciendo que asome una persona que ya había muerto. Entonces ellos se sorprenden, y esto no sé muy bien. Eso, para los que quieran el dato, pondré en Clandestina Radio en la página de Facebook el dato total para que ustedes lean la cita. No sé si es tal vez mi interpretación, pero habla también de que ellos, dice, y estos adivinadores se sorprendieron de la presencia del profeta. Ellos pensaron que no iba a llegar, pero se les asomó el chamuco, como decimos nosotros aquí. A continuación vamos a poner otra, ¿no? Para nuestros amigos que nos están escuchando. Ahí va. Vamos nuevamente. Es completamente clara. Sí, se escucha muy vívida el audio, sí. Sí, es casi similar a la que decíamos de esa niña que había muerto y estaba en un sitio que no sabía cómo era. Entonces incluso aquí podemos escuchar claramente, ¿y qué hago? ¿Yo qué hago? Claro, es que dicen que hay personas que a veces están en un limbo sí, que está entre el cielo y el infierno, ¿no? Que dicen que ahí es como que es un plano astral, que está a la par con el plano terrenal, ¿no? El plano terrestre que estamos viviendo nosotros, y que se conectan a veces, y por eso podemos escuchar estas psicofonías. Sí, y aquí va una casi igual, semejante, vamos a escucharla. Se puede escuchar claramente como la niña, es una voz de una niña también, que le dice: mamá, tengo frío, miedo. Claro, pero a veces da miedo, ¿no? Porque dicen que los niños directamente, supuestamente, claro, en varias religiones dicen que pasan directamente al cielo, ¿no? Sí, y escuchar voces de niños y bebés, dicen que... Aquí un poco yo ya discreparía, porque si nosotros vamos un poquito, ya el niño, desde que está concebido y desde que ya sale y desde que tiene conciencia, ya puede ser una persona mala. No sé si ustedes tal vez vieron, y eso también será un tema que hablaremos, sobre los asesinos, niños que asesinaron a sus propios hermanos, a sus padres. Incluso había una niña, me estoy yendo de tema, pero traigo a colación este tema, que había una niña a la que le preguntan, y le dicen: ¿tú qué querías hacerles a tus papás? Y ella le dice: yo quería asesinarles. Y era aproximadamente unos 8 años, era en Estados Unidos. Entonces, los niños también ya tienen, como decir, del momento en el que todos tenemos conciencia,
ya podemos elegir entre el bien y el mal. Claro, es que hay esa pregunta filosófica, ¿no? Que dice que uno es bueno hasta que la sociedad lo corrompe, y por el contrario, uno nace siendo malo. Y con la sociedad comienza a tener límites. Entonces esa también es una muy buena teoría que podríamos también estar poniendo en la radio. Si ustedes quieren, ya saben, escríbanos también al WhatsApp que está puesto en Clandestina Radio Quito, al 09-83-93-0672. Esa es nuestra línea de contacto en la que ustedes pueden escribirnos, pueden mensajearnos, y será un poco más llevadera esta noche, ¿no? Aquí tenemos un mensaje, justo en este momento voy a leer, ¿no? ¿Cómo será? Dice aquí un radio escucha, ¿cómo será el ambiente pesado en los campos de concentración? Imaginémonos, claro, no, imagínense donde murieron en Auschwitz, donde murieron millones de personas. Claro, gracias por los nazis, ¿no? Muchas gracias al comentario, ¿no? Y también enviamos un saludo, síganos escribiendo, ¿no? Esperamos poder responder y que sus temas también sirvan de colación a esta noche. De hecho, en los campos de concentración podrían hacer, claro, una investigación de psicofonías para ver lo que las personas dicen, porque había de hecho una psicofonía que se hizo muy famosa antes, ¿no? Que dijeron que pusieron un micrófono abajo de la profundidad en una tubería, y que escuchaban voces que pedían auxilio y que pedían ayuda y todo eso. Entonces en los campos de concentración puede ser algo igual, puede ser que las personas que estaban ahí se quedaron en los campos de concentración sufriendo por miles y miles de años, ¿no? Sí. Vamos sin saber qué pasaba. Sí. Mucha atención en esto. Y esta traemos justo a colación para el amigo que nos escribió al WhatsApp. Esto pasó en un campo, no en un campo de concentración nazi, pero pasó en un sitio donde habían muchas muertes por ¿cómo es esto? Fusilamiento. Dice que se puso, por eso incluso se escucha un fondo como de armas, como que se dispara. Y entonces a la persona le pregunta, le dice, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Y ahí le pregunta, estamos al otro lado muertos. Estamos al otro lado muertos. No se logra descubrir mucho, pero si ustedes quieren, pueden encontrarlo esto también en las páginas de YouTube. Hay muchas páginas que ya tienen estas psicofonías subidas, ¿no? Claro, de hecho se escucha mucho estamos en el otro lado, estamos en el otro lado, estamos en el otro lado muertos. Eso es lo que muchas veces pasa, nosotros no nos damos cuenta que existe, como os decía, otro sitio. Y así mismo, amigos, queremos que ustedes sigan, ¿no? Mensajeando, escribiendo a la página de Facebook. Ahí nos pueden escribir también, plantearnos temas, ¿no? Si ustedes quieren un tema un poquito más tenebroso, un poquito más sencillo, incluso para nosotros poder teatralizar la historia que se cuenta en la noche, ¿no? La siguiente psicofonía que tenemos es les pongo la historia en corta. Hay una persona en Chile que muere y van a la casa de la persona que murió. No murió. Van a la casa de la persona que estaba desaparecida. Solo estaba desaparecida. Entonces llegan al inicio. Empieza el entrevistador a preguntar a las gentes, de las personas de ahí, ¿qué pasa en la casa de noche? Muchas personas dicen, no, si escuchas ruidos, hay esto, este otro. Y hay una parte interesante en la que la persona que está entrevistando le pregunta a la otra y le dice, ¿usted qué piensa que pasó con la persona que vivía en esa casa? Y ahí vamos a escuchar lo que dice. Oscuro, estaba todo oscuro, no se veía absolutamente nada. Edson también nos
acompaña, Edson también está por acá. Edson, ¿a usted qué le parece esto que nos dice la vecina, que son unos ruidos raros, que no se sabe identificar de qué son? ¿Ustedes ya habían conversado? ¿Ya le había contado esto? Oscuro, estaba todo oscuro. No sabía absolutamente nada. Nada. Edson también nos acompaña, Edson también está por acá. Edson, ¿a usted qué le parece esto que nos dice la vecina, que son unos ruidos raros, que no se sabe identificar de qué son? ¿Ustedes ya habían conversado? ¿Ya le había contado esto? Y esto es grabado en vivo y en directo, o sea, para radio, diré para televisión, en la televisión chilena. Estaba justamente este entrevistador haciendo su periodismo ahí a cada una de las personas. Y entonces justamente le pregunta a esta persona y le dice, ¿usted qué opina de esos ruidos? Entonces justo en la conversación, dice que incluso esta conversación, este video, sirvió de pista para los policías, para que puedan encontrar el cuerpo de la persona. Pero ¿cómo estaba el cuerpo? Ya cortado. Cortado, como decía mismo. Como dice es un video, no, es un video, es un extracto de toda la entrevista. Es una entrevista que dura aproximadamente unos 10 minutos. Ustedes pueden googlearlo eso y buscarlo en el YouTube. Entonces dice justamente esta persona, dice, me mataron, me cortaron. Claro, se escucha como un susurro suavecito que dice. Justo cuando él pregunta. Entonces eso les digo. Y aquí vamos a continuación también a escuchar un tema también que es medio como lo que decía Fray, que muchas veces existen rocas, tablas, maderas, lo que sea que existe en el movimiento incluso de la tierra que produce sonido, ¿no? Y aquí hay un tema, y al final les voy a dejar la cerecita, ¿no? La cerecita del pastel es lo que nos hablaba Axel del sótano, cuando grabaron y murieron las personas que estuvieron en el sótano en esa sesión. Les voy a dejar solo un extracto también, porque aproximadamente dura como 10 minutos, pero aquí está la parte condensada, la parte que nos interesa. Vamos a escuchar un tema que muchos han de haber escuchado tal vez, es que traigo a colación. Ya no creo que vale repetirle porque está muy claro. Y no es un tema más de psicofonía, este sale un poco de lo que es la psicofonía. Esto sucedió en Rusia, cuando perforaban un tanque, un pozo para sacar petróleo. No, en este caso querían ver la distancia que existe desde la capa de la tierra hasta el fondo, hasta el centro de la tierra. Nosotros sabemos que el centro de la tierra es magma puro. Sí. Entonces, dice que quisieron hacer ellos esto de descubrir qué era lo que pasaba. Entonces empezaron a ingresar, empezaron a meter las máquinas, unas máquinas pequeñas nomás, ¿no? Porque solo querían hacer un hueco pequeño y meter tubos para saber hasta dónde se va. Entonces llega un punto en el que se fue, como decir, como nosotros hablamos aquí normalmente, como en banda, se fue de una, como la mantequilla en el sartén, entró de una el tubo. Entonces dice, ¿qué pasó? Entonces mandaron un termómetro, midieron una temperatura de unos grados Celsius, pongo un ejemplo, unos 500 grados Celsius, pero después cuando ya pasaron esa distancia tan profunda, dice que empezaron a sentir un calor intenso, sumamente intenso, que no puede existir, que dicen que no coincidía con la temperatura que debería tener el centro de la Tierra para que el magma esté vivo. Y la curiosidad, ¿no?, del hombre, meten unos micrófonos y logran escuchar estas voces. Claro, se logra distinguir. Sí, se escuchan demasiadas, de hecho muchas voces de diferentes tipos, ¿no? Y cada una grita diferentes cosas, como que ayuda, como que salven, como ardiendo, ¿no? Se escuchaban como que las personas estuvieran sufriendo demasiado, de hecho. Decían que incluso la voz gruesa que se oye de fondo
es la voz del diablo, que como que castigaba, como que les gritaba a las personas que estaban ahí sufriendo. Entonces esa es una teoría que traen a colación, que decían que dicen que el infierno se encuentra en el centro de la tierra. Es teorías que cada persona tiene, ¿no? Pudo haber sido, como yo digo, el paso del magma, porque no sé si ustedes, y traigo también a la memoria este tema que ocurrió recién. Unos científicos quisieron escuchar los sonidos de la naturaleza, consiguieron unos micrófonos tan inmensos y mandaron al espacio y escucharon cómo titilean las estrellitas, ¿no? Como realmente hay un sonidito. Entonces decían que verdaderamente existen sonidos y parecían como voces, eran como voces en el espacio. Entonces muchos decían que tal vez es la grabación que se mandó hace cientos de años al espacio, que tal vez está retornando el sonido. Entonces muchos decían que no puede ser eso, sino que son los sonidos que el espacio también produce. Claro, como el primer disque sonido que encontró la NASA, ¿no? Que es el wow, que wow. Claro, que es la única palabra que pudo pronunciar la persona que estaba investigando, porque se quedó tan asombrada que wow. Claro, y así lo nombraron. Entonces, queridos amigos, es una pena ya estar llegando al final del programa. Espero que en esta noche se hayan asustado un poco, les hayamos acompañado debajo de las cobijas. Disculpen, a veces me trabo. Debajo de las cobijas, estén ahí sumergiditos, y también por si acaso, si desean, pondremos ahí un link de un primo mío que nos alegra también las noches con su música, para que ustedes también puedan, y aquí un poco alegrarse un poco más también. Y bueno, para irnos despidiendo, últimos comentarios. Mi último comentario es que las psicofonías también antes y ahora se utilizan para descubrir crímenes, para resolver casos, para por ejemplo, para librar un alma que está en la casa molestando a otras personas. Y con esto me despido, pollitas, pollitos, a mis vampiros, vampiras, a Frankenstein, y hasta luego. Bueno, yo me despido recomendándoles que si son un poco de unas personas un poco que tienen miedo, ¿no?, de estas historias, que pues ahorita que estamos en cuarentena, que escuchen, traten de compañía. Que claro, que escuchen con compañía, que aunque sea le pongan al animal al lado, a la mascotita que tienen. Claro que porque hay personas que a veces sí les da miedo a veces estas cosas, porque como que no todos están así aguantando, o sea, tienen como mentalidad de acero para aguantar unas horas de estas teorías, ¿no?, de miedo que son en la noche. Entonces yo recomendaría que, claro, que escuchen con alguna persona, que no estén solos, sobre todo, y que en estos horas de la cuarentena duerman temprano, no se queden tampoco hasta tantas horas de la noche, porque dicen que a las 3:33 algo ocurre. Bueno, eso fue todo por mi parte. Yo fui Fray, y saben que pueden acompañarnos los días domingos también en Largo y Tendido, y estos días viernes desde las 8 en Debajo de las Cobijas. Yo me despido, hasta pronto. Muchas gracias a Axel y Fray que me acompañaron en esta noche, me dejaron no tener miedo aquí. Hemos compartido, como les digo, cada noche. Seamos lo que queramos ser, seamos felices, hagamos felices a los demás, quedémonos en casa. Vamos a escuchar a continuación uno de los mejores psicofonías que se lograron escuchar, y después de esto también tendremos nuevamente, para los que no lograron escuchar al inicio, el radioteatro, ¿no?, de Clandestina Radio. Vamos a escuchar Esto es en el sótano. Ocurre cuando muchas personas se reúnen a querer encontrar psicofonías con equipos altamente antiguos, pero que tenían mucha confianza en ellos. Vamos a escuchar.
es solo una parte, como les decía, dura aproximadamente 10 minutos. Dice que estos científicos de lo paranormal se reunieron en la casa en España, en el sótano de una casa, en donde querían descubrir esto de las psicofonías. Entonces dice que pusieron muchos equipos en la parte de abajo, y les dejaron solos. O sea, nadie se quedó, dicen que no hubo nadie para que digan que haga un sonido, nadie. Dejaron únicamente las grabadoras prendidas toda la noche, y ellos regresaron al siguiente día, y esta es una parte, un extracto de lo que se puede escuchar. A continuación voy a ponerles el final de esto, y a continuación la historia de Clandestina Radio. Eso es lo que quedó grabado para la posteridad. Eso es lo que se puede también encontrar en YouTube. Ustedes pueden navegar y buscar. Como les digo, queridos amigos, espero que esto haya sido de su agrado. Les esperamos que nos sigan a través de la página de Facebook Clandestina Radio Quito, en el Twitter Clandestina UIO, y también nos pueden escribir al 0983930672, que es el número de contacto de Clandestina Radio. El programa quedará grabado para las personas que quieran escucharlo o no lo han escuchado y van a compartirlo. Quedará grabado en la página de Facebook, estará el link para que ustedes puedan escucharlo. Y a continuación vamos con la historia que se grabó aquí en los estudios de Clandestina Radio, el tema psicofonías. Una pareja joven de novios subió al arco de la casa de Miguel, un sitio que está lleno de varias cajas de cassettes polvorientos y muy antiguos. Miguel, ¿seguro que estás bien? Debe ser difícil para ti entrar en este lugar, mi amor. Lo es, Adela. Después de todo, mi padre se quitó la vida en este ático. Pero la vida sí, si queremos vender la casa, debemos empezar a sacar sus cosas. ¿No crees? Ayúdame con algunas cajas. Ambos empiezan a revisar y mover cajas, hasta que Adela se encuentra con algo. Mira, Miguel, tu papá guardaba cassettes. Miguel se acerca a ver y pone una expresión sombría. ¿Qué pasa? ¿Sabías que mi madre murió en este mismo ático? Fue cuando yo era niño. Se colgó justo en el sitio donde lo hizo mi padre. ¡Ay, Miguel! Nunca me dijiste que ella también se había quitado la vida. Mi padre fue quien la encontró, y estaba convencido de que su espíritu continuaba aquí. Por eso grababa estos cassettes. Esperaba obtener alguna psicofonía o algo por el estilo. A veces pienso que mi familia está maldita. No digas eso. Será mejor que bajemos a comer algo. Ya continuaremos con esto después. Ambos bajan de la forma más discreta del ático. Al día siguiente, Adela se encuentra en su sala de estar, llorando desconsolada, mientras un par de paramédicos sacan una camilla por la puerta, en la que yace un cuerpo sin vida, cubierto por una sábana. Aquel muchacho es Miguel, pero ¿qué ha pasado? Colgado como su madre y su padre. ¿Por qué Miguel haría algo así? Teo, tú que eres su mejor amigo, ¿sospechabas algo? Pensaba que estaba deprimido por lo de su padre. Teo saca una cinta de su bolsillo. Encontré este cassette en el suelo. Es uno de los cassettes de su padre. Adela lo toma sorprendida. Creo que tenemos que escucharlo. Temblando, Adela entra en su habitación y coloca el cassette en una vieja casetera. Lo enciende y llena de angustia espera hasta que un estridente cortado se reproduce desde el aparato. La grabación muestra lo que parece el llanto de un hombre mayor gritando desesperado. Es Miguel. No. Suena como su padre. ¿Su padre? No puede ser. Los dos vuelven a poner atención hasta que en el fondo se escucha un gemido femenino, angustiado y lleno de dolor. La voz del
le pide perdón repetidas veces antes de que el cassette se quede en silencio. No puede ser, no puede ser. La madre de Miguel no se mató. Fue su padre quien le quitó la vida. ¡Qué horrible! Y apuesto que estaba esperando contactar con el más allá, con la madre de Miguel, para rogarle que lo perdonara por haberla asesinado. Y solo logró grabar una de sus psicofonías, justo antes de colgarse. Y seguro que Miguel escuchó todo. ¡Oh, Dios mío! Estoy seguro de que no puedo soportarlo. Ambos se miran con pesar y se abrazan para consolarse. Ya es de noche y el insomnio te visita. Detrás de la puerta de tu armario hay alguien que te mira. Debajo de tu cama hay una puerta al más allá. Lo único que te queda es estar a salvo. Debajo de las cobijas con Clandestina Radio.